En el vídeo de hoy tenemos una invitada especial, que es psicóloga, es experta en duelo y en acompañamiento a personas que atraviesan momentos de transición difíciles. También es mi hermana. La he pedido que nos acompañe en estos tiempos para poder iluminarnos en esta transición que todos estamos pasando y ayudarnos a mantener la esperanza. La hice una entrevista y os voy a dejar ahora los mejores minutos de esta entrevista. Débora, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Y bueno, como sabemos que eres psicóloga, que te estás dedicando a acompañar a personas en momentos de transición, de cambio, pues al final esto es un momento de cambio para todos. Y nos dirigimos a personas que tienen situaciones muy diferentes. Algunas están pasando por duelo, otras están pasando por crisis muy duras, otras con muchos conflictos en la familia, otras a lo mejor pueden estar experimentando mucha soledad en este tiempo. Y cada uno tenemos nuestra situación, pero lo que está claro es que la incertidumbre es algo generalizado y que todos estamos en un momento de cambio y de dificultad, ¿no? Entonces, bueno, te queríamos preguntar un poco, ¿qué cosas crees que, que nos pueden ayudar a transitar este tiempo de cambio de la mejor manera posible? Mm. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que solamente nosotros podemos hacer por nosotros mismos es desarrollar una actitud autocompasiva con nosotros. Tener autocompasión por uno mismo no es tan diferente como tener compasión por los demás. Imaginamos que tenemos un niño pequeño de 1 añito que está aprendiendo a caminar y que en uno de estos pasitos pues se cae y se da un golpe terrible que le hace sufrir y le hace mucho daño. Lo primero que nos sale es no ignorarlo. Y esto, que parece muy obvio cuando se trata de un niño pequeño o se tratan de otras personas, cuando somos nosotros mismos no es tan obvio, porque cuando estamos mal, tendemos a intentar evitar ese dolor y a ignorarlo realmente y a llenarlo con otras cosas, a ver una película, a tomar alcohol, comer un montón. Y esto no lo haríamos si fuera nuestro hijo el que se acaba de dar ese golpe. Es ese mismo niño que se cae y se tropieza y se hace daño, eh, somos nosotros mismos también, ¿no? Entonces, un primer paso para desarrollar autocompasión es no ignorar nuestro sufrimiento. Luego lo que nos sale es tener una actitud de cariño, de confort, de ayuda a ese pequeño que se ha hecho daño. Eh, no nos sale regañarle, no nos sale juzgarle, no, nos sale abrazarle y cuidarle. Entonces, si nosotros estamos en una situación de sufrimiento, primero es darnos cuenta de que estamos sufriendo y luego tener esta actitud de cariño y de confort hacia nosotros. ¿Qué puedo hacer para ayudarme a mí misma, para darme ese calor y ese alivio que necesito? Cuando hablamos de autocompasión, mucha gente piensa en esta actitud de compadecerse a uno mismo, pero en el sentido de, ay, pobre de mí, y entrar en un rol de víctima que puede hacer que no salgas de esto, ¿no? O que, que no estés con la actitud correcta. Pero la autocompasión de la que tú estás hablando es algo más como comprensión, quererse uno mismo. Em, ¿Cómo se puede entrar en este momento de compadecerse, de abrazarse, de quererse uno mismo, pero ¿dónde está el límite para no entrar en el estado de victimismo y de quedarte ahí siempre en el pobre de mí, pobre de mí? Es muy, es muy diferente sentir autocompasión que sentir pena. Todos tenemos momentos de sufrimiento y esto es común a toda la humanidad. Entonces, Mm, cuando desarrollas esa actitud de que no es una cosa tuya, entonces emerge un sentimiento de autocompasión y no de pena por uno mismo. ujú, ujú, Al ujú. final, todos, como decía antes, todos hemos sido niños pequeños que han comenzado y han aprendido a andar sin ningún tipo de manual de instrucciones
Y la única forma de levantarte para dar el siguiente pasito es cuando te sientes empoderado, no empoderado, pero capacitado y con Ujú, con la suficiente confianza en ti mismo como para poder levantarte y dar el siguiente paso. Pero si nos ujú, quedamos solamente en la pena, ay, no sé andar, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, entonces nunca nos vamos a levantar. ujú, ujú, Entonces esto pasa por tener una, una actitud como la del niño, que no se queda rumiando en el ay, pobre de mí, sino que ujú, de una forma natural eh, siente el impulso de volver a levantarlo porque es algo común en la humanidad, ¿no? ujú. Estos pasitos evolutivos. Sí, es muy interesante el ejemplo que pones del niño porque lo vemos muy claramente, ¿no? Como el niño, además otra de las cosas que hace es que llora abiertamente, no va a reprimir ese dolor ni ese sufrimiento. Y nosotros, sin embargo, pues de alguna manera, a medida que vamos creciendo, como tú dices, nos vamos enfocando en llenar ese dolor con otras cosas, pero el proceso de llorar lo intentamos reprimir. ¿Llorar sirve? Claro que sirve. Las lágrimas, de hecho, están llenas de hormonas relacionadas con el estrés, de cortisol, son súper ricas en hormonas y solamente el hecho de poder sacarlas hace que estés liberando directamente por los ojos una cantidad enorme de ese tipo de hormonas. Además, cuando tú lloras pensando en algo en específico, en lo que te hace daño, todas esas lágrimas y esa dilución del estrés está está vinculado a ciertas redes neurales donde está la actividad del problema o del tema por el que estás sufriendo. Entonces, si tú estás concentrado en ese tema que te duele y eres capaz de llorarlo, estás sacando un montón de estrés de ese circuito que hace que se vaya diluyendo y vaya perdiendo fuerza. Por eso los niños también cuando lloran, pues después de llorar muchos de ellos se duermen porque se quedan súper relajados de toda esa cantidad de estrés que han sacado. Algo también que comentabas con el ejemplo del niño es el hecho de que, bueno, pues llora y ya se levanta y sigue con su vida, ¿no? No se queda ahí en la pena. Me imagino que, no sé, te pregunto, quizá tenga que ver con que sabe que hay algún adulto, o sea, vive de alguna manera confiado, ¿no? Con que, bueno, pues con que la vida está todo bien, que tiene a alguien que le cuida si le pasa algo malo, está como protegido. Quizá cuando nos vamos haciendo adultos y nos sentimos responsables de todo lo que nos pasa, porque queremos controlarlo y tal, y vemos que las cosas salen mal, y no tenemos, perdemos de alguna manera esa confianza de que alguien va a velar por nosotros y entonces es cómo podemos en esta situación en la que nos sentimos responsables y que vemos que todo está mal o que todo perdemos el control y depende de nosotros de alguna manera, pero no depende, en esta situación de incertidumbre tan grande, ¿cómo podemos levantarnos con la confianza de un niño y decir, bueno, sigo? Yo creo que esto es un tema, es un tema que está vinculado a nuestra cosmovisión cultural. En Occidente pensamos que estamos un poco en la cúspide de la pirámide y que tenemos el control sobre todo lo que está abajo. Entonces, vivimos un poco en esta ilusión de control donde depende de nosotros lo que va a ocurrir. Y hablo de ilusión de control porque es tal cual, o sea, la mayoría de las cosas que son importantes y relevantes en nuestra vida, nosotros no lo decidimos. No decidimos casi nada de lo que ocurre fuera. Esto es muy diferente a otro tipo de culturas, ¿no? Como la budista o como muchos indígenas de Sudamérica, donde ellos son parte de un círculo, no hay una pirámide, son parte de un círculo y ni siquiera están en el centro, están en algún punto del círculo en conexión con los otros. Entonces, para ellos es mucho más fácil eh, tener la visión de aceptar lo que ocurre porque son solamente parte de un ecosistema que está relacionado y no de un ecosistema que ellos controlan desde la parte de arriba de la pirámide. Esta visión de aceptar lo que hay
no se transforma en una actitud pasiva ante todo lo que ocurre, porque si hay algo en lo que sí que tenemos libertad y sí que podemos elegir y decidir, es en la actitud que nosotros tomamos ante las cosas que nos ocurren. Esto es lo único que realmente podemos decidir. Y en esa actitud está el, bueno, ha pasado esto y no me levanto, o ha pasado esto y me levanto. Ujú, Nosotros somos los únicos responsables en decidir cómo quiero vivir mi vida, no qué voy a vivir en la vida, no qué me va a pasar en la vida, no cómo va a ser mi vida, sino cómo quiero vivirla y qué actitud voy a tomar ante esto. ujú. Y esto es una decisión personal y es una decisión que te puede hacer crecer y levantarte y continuar adelante o eh, quedarte en el sitio y autocompadecerte. Algo también que hemos escuchado muchas veces todos es el tema bueno, como si hubiese un solo camino para atravesar esto, ¿no? Todos hemos hablado de las fases que, pues, pueden darnos un panorama general, pero hablando contigo el otro día me comentabas que no tiene por qué ser siempre así o que no todos tenemos que pasar de la misma manera y que es incluso contraproducente, ¿no? Darle a la gente ese tipo de camino porque a veces saltan de una fase a otra y entonces sienten que no están evolucionando y todo esto. Entonces, ¿cómo es en realidad ese camino del dolor o de la dificultad de la transición? Ujú. Es verdad que cuando alguien recibe una noticia difícil como la muerte de un ser querido y menos cuando aún no se lo esperaba, suele entrar en un periodo de shock, de realización, de no creérselo y tiene que pasar un tiempo hasta que empiece a conectar con la realidad de la pérdida y luego pues lo normal es que lo empiece a sentir, que lo empiece a llorar y que luego lo termine pues aceptando si hace un buen proceso de duelo, pero lo que suele ocurrir es que esto no es una cosa lineal, que tenga un final donde ya lo ha superado. No, la mayoría de las personas que han perdido un ser querido eh, pues se enfrentan a un tiempo cíclico. O sea, más que una progresión lineal, es un ciclo, porque ellos van a volver a revivir el año siguiente otra vez el mismo calendario, el nacimiento de ese hijo que perdieron, la muerte de ese hijo que perdieron, y otra vez van a volver a pasar por esos momentos dolorosos, aunque haya habido partes del año donde lo han aceptado e incluso pues han podido sentirse agradecidos de todo lo que esta persona les aportó. Ujú, Entonces, más que un modelo lineal, es un modelo más cíclico en el que no es que sea un círculo, sino es más bien una espiral en el que cada vez que pasamos por estas fechas del calendario, pues tenemos la oportunidad de crecer un poquito más. ujú, Y así esta espiral pues se va haciendo cada vez más grande y más enriquecedora, ujú, más rica de todas estas experiencias. Pero digo que es contraproducente porque cuando las personas pues han llegado a una fase donde pueden estar más o menos bien, incluso han podido crecer con el tema de la pérdida, cuando vuelven momentos difíciles, o sea, hay que tener conciencia y hay que saber entender y apreciar y estar muy seguros de que pueden venir momentos difíciles otra vez, como son las fechas importantes del calendario, donde nos sentamos realmente dolidos otra ujú, vez. ujú, Entonces, que la gente no se piensa que haya involucionado o que no lo tenía superado o que es que no ha hecho bien su camino. ujú, No, ujú, es algo absolutamente normal que se pasen por distintas fases y además ni siquiera hablaría de fases porque los caminos son absolutamente personales, no hay tampoco un patrón específico. Podemos hablar de generalidades y perder de vista pues, todas las particularidades que nos hacen a nosotros personas auténticas y individuales ujú, y únicas, ¿no? O ujú, sea, ujú. como decía Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar y los caminos del duelo son totalmente personales. ¿Y qué le puede ayudar eh, a una persona que o bien está pasando por duelo de algún familiar
o bien está en un proceso difícil con el trabajo, o bien está en un momento como de pérdida, ¿no? Em, Tú hablabas de la autocompasión y de dejar liberar esas emociones. ¿Hay algo más que creas que nos puede ayudar a todos a sobreponernos, a pesar de que el camino de la aceptación pues, pueda ser largo, pueda ser cada uno lo llevamos de una manera y todos los caminos son normales? Em, ¿Puede haber algo generalizado también que nos ayude a todos? Bueno, yo creo que como seres humanos es muy necesario dar sentido a lo que nos ocurre. Mm, Entonces, a veces es difícil darle sentido a- a la muerte de una persona que queremos. Em, pero es obvio, ¿sabes? Que si conseguimos darle un sentido no positivo, sino adaptativo, esto nos va a ayudar a entender mejor la situación y a poder manejarla mejor y a poder abrazarla mejor, ¿no? No solamente nos ayuda a dar sentido a nuestra vida y a mm, honrar la vida de esta persona que se ha muerto y que queríamos, sino también nos ayuda a crecer como personas, a que haya un crecimiento personal, un crecimiento postraumático, que es parte del camino más evolutivo y más adaptativo en un proceso de duelo. Cuando mm. esto cuando podemos hacer de la tragedia un crecimiento personal. Algo que nos pasa a muchos es que no a todos, pero sí a muchos, es que es difícil pedir ayuda, sobre todo con temas emocionales tan complicados, porque uno teme pues, que al exponerse de una manera así, pues a lo mejor alguien pueda hacerle daño o pueda, bueno, remover, ¿no?, estas situaciones que son tan difíciles. Eh, Además, se le suma que en esta situación pues hay personas que están completamente aisladas y no tienen ahora mismo, más que de forma online, el acceso a personas, a un abrazo, a algo así, ¿no? Em, ya sea que estén pasando por una dificultad en su casa, por un duelo, por una situación económica, por preocupación, por incertidumbre, ¿de qué maneras podemos em, salvar esa distancia y apoyarnos en los demás? Porque me imagino que es importante también para la superación el apoyarse en otros, ¿no? Es verdad que no es lo mismo un contacto virtual que un contacto presencial donde un abrazo pues, puede consolar más que 1000 palabras. Es verdad que no todas las personas tienen la habilidad para ser empáticos, porque no es algo que hayamos aprendido ni que sea de nuestra cultura. Nuestra cultura es la de ser simpáticos e intentar animar al otro y decirle un poco que no se preocupe, que todo va a ir bien, cuando a lo mejor pues tú sabes que esto no es así, ¿no? Y cada vez Mm, te sientes más aislado, ¿no? Cuando tienes mm, estas respuestas por parte de los demás. Pero lo que mm, sí que es verdad es que todos somos capaces de resonar cuando percibimos la fragilidad y la vulnerabilidad en alguien que queremos. Entonces, aunque no podemos controlar la respuesta de los demás, porque cada uno es como es, y hay que entenderlos también, lo único que podemos hacer nosotros es ser sinceros con nosotros mismos y poder mostrar las partes más vulnerables que, de nuestro ser, ¿no? ujú, Que- porque ahí es donde va a resonar con el corazón de los demás, donde va a llevar a una respuesta que a lo mejor no es la mejor que te podrían dar, pero es la mejor que ellos saben dar, ¿no? ujú. Entonces, esto pasa por nosotros, ¿no? Por mostrarnos vulnerables y frágiles, y es la única forma de tocar de verdad la fibra de las personas que queremos, y aparte de ser honestos y sinceros con nosotros mismos y con ellos. Y con mostrar la vulnerabilidad no me estoy ahí refiriendo a hacer un drama, ¿sabes? Estoy refiriéndome a hablar desde la parte más sincera y más honesta de nosotros mismos y mostrarnos, bueno, pues más desnudos,
más que protegidos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me pongo esa barrera y no muestro ante los demás nada o hago como que todo está bien, bueno, por no preocupar a otros o bueno, porque tengo que seguir con mi vida, entonces en la relación con los demás me esfuerzo a estar bien de alguna manera? Bueno, eso es lo que va creando poco a poco, es una desconexión, ¿no? Primero, una desconexión de ti mismo contigo mismo, porque no estás conectando realmente con lo que estás sintiendo. O sea, que hay una desconexión mente y cuerpo, entre lo que tu cuerpo siente, lo que tu cuerpo necesita y lo que tú crees que deberías sentir. Y esta desconexión de ti contigo misma hace que sea mucho más difícil conectar con los demás y los demás contigo, ¿no? Para las personas, ya lo sabemos, ¿no? Cuando preguntas, hombre, ¿qué tal? Bien, pues ahí se puede terminar la conversación. ¿Y tú? Bien, vale. Pero cuando dices, hombre, ¿qué tal? Pues mira, ahora estoy sintiéndome así porque me está pasando esto. Entonces la otra persona responde de una forma mucho más conectada, ¿no? Y esto es lo que necesitamos ahora, ¿no? El apoyo mutuo y el apoyo sincero. Y esto pasa por abrirnos nosotros mismos. Mucha gente yo creo que piensa que, que vale, que jo, muy bien, sí, yo me desahogo, yo tal, pero no, tengo que volver a la vida y cómo, y, ¿sabes? ¿Cómo puedo volver a la normalidad lo antes posible? Tenemos ese concepto un poco, ¿no? De quiero que esto pase ya, no quiero estar pasando por esto. Claro. Y esta es la forma más fácil, o sea, tener esta idea de que las cosas tienen que pasar rápido y ya, en vez de darles el tiempo que necesitan, es lo que nos hace evadirnos de nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Y es la forma más fácil de prolongarlo. Es decir, es como si, con el ejemplo del niño antes, ¿no? Es como si queremos que nuestro hijo empiece a caminar y ande y se ponga a correr ya, cuanto antes mejor. Y le forzamos, venga, no, pero anda más rápido y le empujamos. No, pero venga, así, así. Pues probablemente se va a sentir aún más inseguro, le va a costar más, porque no está dejándole el tiempo y el espacio para que él de forma natural pueda echar a andar mm, a su tiempo, ¿no? Y pueda terminar corriendo un día perfectamente cuando consiga estar preparado, ¿no? O sea, creo que el presionar, el empujar y el tener esa prisa es lo que hace prolongar todo esto y dificultar mucho más el continuar adelante. Y me comentabas el otro día también que para evitar caer en rumiar pensamientos constantemente y en esto de entrar en la negatividad y bueno, pues un estado anímico así constante, es mucho mejor siempre. O sea, todo lo que no se deje salir y todo lo que se reprima de su proceso natural se va a alargar, ¿no? Si yo trato de reprimir mis emociones, lo que va a hacer es que salgan de otra manera, ¿no? Pero nunca. O sea, lo mejor siempre es atravesar, o sea, cooperar con el sufrimiento de alguna manera, ¿no? Cooperar con la dificultad, aceptar la dificultad. Es un tiempo difícil. ¿Qué puedo hacer? Cuidarme en este caso, ¿no? Porque si no, todo lo demás es potenciarlo, ¿no? Es alargarlo, es no acotarlo, o sea, no ir al foco de la cuestión, es que ese malestar se vaya diluyendo en otras mil aspectos de tu vida en los que otros se pueden sentir heridos porque son cosas que no van con ellos o que y les salpica al final, ¿no? Sobre todo cuando tenemos familia, cuando vivimos con compañeros en estos estados de confinamiento, ¿no? Es muy importante poder estar bien con nosotros mismos, que esto pasa por el autocuidado, para poder estar bien con las personas que tenemos alrededor, que nos quieren y con los que tenemos una responsabilidad también. Muchas gracias, Débora. Vale. El otro día leía una frase del autor de El hombre en busca de sentido, que decía que cuando la gente estaba muy mal
porque decían, ya no espero nada de la vida. Pues él como que les intentaba hacer ver el sentido oculto de que siguieran vivos. Entonces les decía, no es que tú tengas que esperar algo de la vida, es que la vida todavía espera algo de ti, porque por eso estás vivo, ¿no? Ujú. Y, y vive con expectativa, con alguna sensación de sentido en medio de todo esto. Esto está pasando por algo, ¿no? Y él decía que mientras uno tuviese el sentido, como tú has dicho, cuando le das el sentido al sufrimiento, entonces todo esto adquiere una importancia, ¿no? Pero cuando nada tiene sentido, entonces entras en la desesperanza y todo esto. Bueno, muchísimas gracias, Débora, gracias por habernos acompañado. La vida tiene alegrías y tristezas, tiene tormentas que siempre desembocan en calma. Por muy largas que sean, por muy duras, la calma siempre vuelve. La vida es un ciclo. El invierno da paso a la primavera y esta al verano, que da paso al otoño y este le cede de nuevo el hueco al invierno. Qué sabio es el que aprende a atravesar cada estación y a cooperar con ella. Qué rico es el que, aun en medio de la tristeza, de la pérdida, del duelo, mantienen viva la certeza de que todo esto pasará, de que volverán a salir las flores, de que podrá volver a olerlas y a disfrutarlas. El reto de hoy es sencillo. Hoy te reto a que con el fin de recuperar la confianza de que todo esto pasará y volverán momentos mejores como ha ocurrido tantas veces en el pasado, hoy puedas recordar aquellos momentos felices que ya pasaste. Puedes buscar fotos antiguas de esos momentos para meterte más en la experiencia. Esos momentos te los dio la vida, la misma que ahora te hace atravesar esta situación tan difícil. Ahora la vida te está enseñando cosas, misterios, para hacerte mejor. Pero pronto la vida te devolverá sonrisas, logros y momentos agradables para compartir con tus seres queridos. No lo dudes, muévete hacia adelante. Comparte el reto con tus seres queridos para recordarles también a ellos que juntos saldremos más fuertes y que todo esto pasará.